Trastorno de ansiedad. En el presente video hablaremos sobre el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. Antes de profundizar en cada uno, debemos aclarar: ¿qué son los trastornos de ansiedad? La ansiedad no solo es normal, sino adaptativa y quizá vital para nuestro bienestar y desempeño normal. Por ejemplo, cuando estamos por someternos a un examen o hablar en público o escribir un libro, el temor al fracaso nos induce a lograr una preparación adecuada. De manera similar, el temor normal se encuentra detrás de la cautela saludable que tenemos para evitar el endeudamiento excesivo, a los criminales violentos y la hiedra venenosa. La ansiedad también es un síntoma que se encuentra en muchos, quizá en casi todos los trastornos mentales. Puesto que es tan dramática, en ocasiones se centra la atención en la ansiedad y se ignora datos de los antecedentes y otros síntomas: depresión, consumo de sustancias y problemas de la memoria, por mencionar algunos, que resultan cruciales para el diagnóstico. Asimismo, los síntomas de ansiedad pueden revelar en ocasiones la presencia de algún problema por consumo de sustancias, otra afección médica o incluso un trastorno mental por completo distinto, como alguno del estado de ánimo, de síntomas somáticos, cognitivo o correlacionado con sustancias. Estas condiciones deben descartarse en cualquier individuo que se presenta con ansiedad o conducta de evitación. Mencionaremos ahora algunos trastornos relacionados a este trastorno mayor, que es la ansiedad. Trastorno de pánico. Estos pacientes experimentan repetidos ataques de pánico, episodios breves de temor intenso, acompañados por distintos síntomas físicos y de otros tipos, aunado a la inquietud de desarrollar otras crisis y otros cambios conductuales relacionados. Por lo general, el trastorno de pánico inicia poco después de los 20 años. Es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes y se identifica en 1 a 4% de la población general adulta. 10% es la cifra aproximada de ataques de pánico en general. En particular, es común entre mujeres. Si no se tratan, pueden ser muy debilitantes. Muchos individuos cambian su comportamiento en respuesta al temor de que los ataques sean de tipo psicótico o deriven de alguna enfermedad física. A veces su tratamiento es sencillo, quizás solo tranquilizar un poco al individuo o darle una bolsa de papel para que respire dentro de ella. Los ataques de pánico patológicos suelen iniciar después de los 20 años. Los ataques de pánico pueden presentarse sin otros síntomas, cuando pueden calificar para un diagnóstico de trastorno de pánico, o relacionados con otros trastornos más. Los criterios de diagnóstico para este trastorno son: Criterio A: ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. 1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 2. Sudoración. 3. Temblor o sacudidas. 4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor o molestias en el tórax. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 9. Escalofríos o sensación de calor. 10. Parestesias, es decir, sensación de entumecimiento o de hormigueo. 11. Desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo. 12. Miedo de perder el control. Y 13. Miedo a morir. Criterio B: al menos a uno de los ataques de pánico le ha seguido un mes o más de uno o los dos hechos siguientes. 1.
inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Y 2. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Criterio C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, drogas o un medicamento, ni a otra afección médica, como por ejemplo, hipertiroidismo, trastornos cardiopulmonares. Criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Agorafobia. El ágora era la plaza del mercado de los antiguos griegos. En el uso contemporáneo, agorafobia se refiere al temor que algunas personas sienten ante cualquier situación embarazosa o lugar del que parezca difícil escapar, o donde pudiera no haber ayuda disponible en caso de que se desarrollaran síntomas de ansiedad. Son válidos los espacios abiertos o públicos, como los cines y los supermercados concurridos. También los viajes lejos del hogar. Las personas con agorafobia pueden evitar por completo el lugar o la situación temida. O bien, en caso de necesitar enfrentarlos, sufren ansiedad intensa o requieren la presencia de un acompañante. En todo caso, la agorafobia es un concepto para el cual los griegos no tenían un término. Se utilizó por primera vez en 1873. En los años recientes, los cálculos en cuanto a la prevalencia de la agorafobia se han elevado alrededor de 1 a 2%. Al igual que en el caso de trastorno de pánico, las mujeres son más susceptibles que los varones. El trastorno suele iniciar durante la adolescencia o después de los 20 años. No obstante, algunos pacientes desarrollan sus primeros síntomas luego de los 40. Con frecuencia, los ataques de pánico preceden al desarrollo de la agorafobia. Esta tiene una carga hereditaria intensa. Criterios diagnósticos. Criterio A. Miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las 5 situaciones siguientes. 1. Uso del transporte público. 2. Estar en espacios abiertos. 3. Estar en sitios cerrados. 4. Hacer cola o estar en medio de una multitud. 5. Estar fuera de casa solo. Criterio B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada o miedo a la incontinencia. Criterio C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Criterio D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente. Requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. Criterio E. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. Criterio F. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. Criterio G. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio H. Si existe otra afección médica, por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Parkinson, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. Criterio I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, a la situación. No implican únicamente situaciones sociales, como en el trastorno de ansiedad social, y no están exclusivamente relacionados con las obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo, defectos
o imperfecciones percibidos en el aspecto físico, como en el trastorno dismórfico corporal, recuerdo de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático, o miedo a la separación, como en el trastorno de ansiedad por separación. Fobia específica. Los pacientes con fobias específicas sienten temores injustificados ante objetos o situaciones específicos. Las que se reconocen mejor son las fobias a animales, sangre, alturas, viajes en avión, enclaustramiento y tormentas eléctricas. La ansiedad que produce la exposición a uno de estos estímulos puede manifestarse por medio de un ataque de pánico o una sensación más generalizada de ansiedad, pero siempre se dirige a algo específico. Sin embargo, estos individuos también pueden sentirse preocupados por lo que pudiera pasarles, desmayarse, entrar en pánico, perder el control, si tuvieran que confrontar lo que les genera temor. Por lo general, mientras más cerca se encuentren del estímulo temido y más difícil sea escapar del mismo, peor es la sensación. Los pacientes suelen tener más de una fobia específica. Una persona que está por enfrentar una de las actividades u objetos temidos de inmediato comenzará a sentirse nerviosa o en pánico, condición que se conoce como ansiedad anticipatoria. Sin embargo, el grado de malestar con frecuencia es leve, de modo que la mayor parte de los individuos no solicita ayuda profesional. Cuando obliga al paciente a evitar las situaciones temidas, la ansiedad anticipatoria puede ser un inconveniente importante, incluso puede interferir en el trabajo. En la población general, la fobia específica es uno de los trastornos de ansiedad que se refiere con mayor frecuencia. Hasta 10% de la población mundial ha sufrido hasta cierto punto por una de estas fobias específicas. El inicio suele presentarse durante la niñez o la adolescencia. Las fobias a animales en particular tienden a comenzar de manera temprana. Algunas inician después de un evento traumático, como ser mordido por un animal. Un temor situacional, como estar encerrado o viajar por aire, tiene mayor probabilidad que otros tipos de fobia específica de coincidir con un trastorno como la depresión o el consumo inapropiado de sustancias. No obstante, la regla es la comorbilidad con una gran diversidad de trastornos mentales. Las mujeres rebasan en número a los varones, quizá con una proporción de 2:1. Criterios diagnósticos. Criterio A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre. Ojo, tener en cuenta que en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. Criterio B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. Criterio C. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Criterio D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. Criterio E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Criterio F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio G. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes, como en la agorafobia, objetos o situaciones relacionados con obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo, recuerdo de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático, dejar el hogar o separación de las figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación, o situaciones sociales,
como en el trastorno de ansiedad social. Trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social se debe al miedo a parecer torpe, tonto o apenado. Los pacientes temen los errores sociales, como atragantarse al comer en público, temblar cuando escriben o ser incapaces de tener un buen desempeño al hablar o tocar un instrumento musical. Para algunos varones, usar el urinario público puede generar ansiedad. El temor a ruborizarse afecta en particular a las mujeres, que pudieran no ser capaces de poner en palabras lo que es tan terrible de ponerse rojas. El temor de atragantarse de nuevo se desarrolla a menudo después de un episodio de este tipo, y puede ocurrir en cualquier momento, desde la niñez hasta la edad adulta. Algunos pacientes temen y evitan numerosas situaciones públicas semejantes. Por lo general, el inicio tiene lugar durante la fase intermedia de la adolescencia. Los síntomas del trastorno de ansiedad social se sobreponen a los del trastorno de la personalidad por evitación. Este último es más grave, pero los dos se originan prematuramente. Tienden a durar muchos años y muestran algunas similitudes en cuanto a antecedentes familiares. En efecto, se informa que el trastorno de ansiedad social tiene una base genética. Criterios diagnósticos. Criterio A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, ser observado y actuar delante de otras personas. Tengamos en cuenta lo siguiente: en los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. Criterio B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazos o que ofenda a otras personas. Criterio C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Valoremos que en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Criterio D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Criterio E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. Criterio F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Criterio G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ni otra afección médica. Criterio I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un trastorno del espectro del autismo. Criterio J. Si existe otra afección médica, el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es excesiva. Finalmente hablaremos de la ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada puede ser difícil de diagnosticar. Los síntomas no se centran solo en un elemento. El nerviosismo es moderado y crónico. No existen ataques de pánico. Además, después de todo, solo se trata de preocupación, y eso es algo que nos afecta a todos. Sin embargo, hay diferencias. La preocupación ordinaria es de alguna manera menos grave. Podemos, la mayor parte del tiempo, hacerla a un lado y concentrarnos en otras cuestiones más inmediatas. La preocupación en el trastorno de ansiedad generalizada con frecuencia inicia por cuenta propia.
Al parecer sin causa, y la preocupación en el trastorno de ansiedad generalizada es en ocasiones difícil de controlar. Conlleva una serie de síntomas físicos que se acumulan hasta generar una sensación de inquietud agitada en una cascada de desdicha y sufrimiento. Es común que el trastorno inicie alrededor de los 30 años de edad. Muchos individuos con el trastorno de ansiedad generalizada se han mantenido sintomáticos por años sin solicitar atención de un clínico. Quizá esto se deba a que el grado de afectación en el trastorno de ansiedad generalizada no es a menudo tan intenso. Algunos factores genéticos desempeñan un papel importante en el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada. Se identifica en hasta el 9% de la población general adulta, y al igual que en todos los trastornos de ansiedad, predominan las mujeres. Criterios diagnósticos. Criterio A. Ansiedad y preocupación excesiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades. Criterio B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. Criterio C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes, y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Especificar que en los niños solamente se requiere un ítem. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio. Criterio D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga, un medicamento, ni a otra afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo. Y terminamos con el criterio F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Gracias por su tiempo, soy Gerardo Tueros y esto fue El trastorno de la ansiedad. Hasta una nueva oportunidad.